Muy bien, damos comienzo entonces a la segunda clase de la madurez cristiana. Vamos a comenzar en el capítulo 3 del libro, lo que hoy vamos a hablar, que es el autocontrol de la boca, quejas, críticas y palabras que hieren. El autocontrol de la boca. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Dice así, versículo 2 en adelante. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hasta ahí nomás. Creo que es suficiente para poder entender. Bueno, estamos hablando de la madurez cristiana. En la primera clase hablamos de que el carácter, el dominio propio, el autocontrol, la obediencia son las áreas en las que uno tiene que trabajar, las áreas en donde hay un esfuerzo para poder crecer. Cuando uno ve una persona y puede decir, esta persona es una persona madura realmente, es un cristiano maduro, ¿qué características encuentra a primera vista? La forma en que habla, cómo se expresa, cómo responde, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué discurso tiene, no? Ante los agravios, cómo responde y cómo reacciona. Si se presta o no se presta a escuchar cosas que no tienen sentido. Y un montón de situaciones donde uno puede determinar si realmente es una persona madura o no. Uno se puede dar cuenta por ciertas características. Por la obediencia o por la rebeldía, o no. Por si se somete a la voluntad de Dios o no. Y así con un montón de cosas. Pero dentro de la madurez cristiana hay un paréntesis, hay un puente que tenemos que cruzar, aunque es doloroso, como lo acabamos de leer, y es el autocontrol de la boca. Podemos hablar de un montón de situaciones de autocontrol, de muchas áreas de nuestra vida, pero creo que la de la boca es una de las más difíciles y una de las más importantes. Este tema, el del autocontrol de la boca, que incluye las quejas, las críticas, las ofensas, las palabras que hieren, es esencial porque el autocontrol es lo que evita que líderes con un gran llamado sean destruidos por sus propias debilidades, ya que sabemos que muchos pecados y muchos conflictos empiezan con palabras mal dichas, ¿o no? ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida? A mí un montón. Palabras mal dichas o mal interpretadas y se generan ciertos conflictos. Tiene un poder increíble y puede destruir o edificar. Un líder maduro o un cristiano influyente maduro debe ser consciente del impacto de sus palabras. Mirá que tenés al lado. Decirle, debes ser consciente de lo que producen tus palabras. Proverbios 18:21, si alguien lo busca rápido, si lo tienen ahí. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. exactamente.
Mateo 12, 36 y 37 dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Vamos a tener que dar cuenta de todas las palabras que salgan de nuestra boca. Mateo 12, 36 y 37. Y esto me hace recordar de que Jesús explicó muy clara y detalladamente que no es lo que contamina al hombre lo que ingresa por la boca, cuando se hablaba de lavarse las manos y de los alimentos y toda esa cuestión, sino que Jesús dejó bien explícito que lo que contamina al hombre es ¿qué? Lo que sale de la boca. ¿Y qué sale de la boca? Palabras, respuestas, dichos, opiniones, quejas, críticas o no. Murmuraciones a veces, consejos. Así que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Así que creo que las palabras, que a veces las tomamos como muy a la ligera, tienen realmente una connotación muy importante en el plano espiritual, muy importante. Mateo 12, 36 al 37 deja muy en claro que seremos responsables y juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Si fuéramos juzgados hoy por todo lo que hablamos hoy, ¿tendríamos que arrepentirnos rápidamente de algo o estamos bien? Si Dios nos juzgara por todo lo que hablamos hoy desde que nos levantamos hasta ahora. Para pensar. ¿Y en la semana? ¿Y en el mes? ¿Y en la vida? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Vamos a ver tipos de pecado de la lengua. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Habla de hacer todo sin quejas y sin murmuraciones. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Filipenses 2, 14 al 15. Hacer todo sin murmuraciones, contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Para resplandecer como la luz del mundo que somos, como luminares del mundo, es necesario cuidar nuestra boca. ¿Cómo hablamos? Hacer todo sin quejas y sin murmuraciones. Sin quejas. ¿A cuánto les gusta quejarse? Por ahí está siempre la queja del pero. Claro. Hacer todo sin quejas y sin murmuraciones. ¿Todas las cosas nos salen como queremos? ¿Como las planeamos? Por más que seamos minuciosos, detallistas. ¿Los demás responden como nosotros pensamos que lo harían? ¿Los demás actúan según las expectativas que nosotros tenemos de ellos? ¿Actúo yo según las expectativas que tienen de mí? ¿Soy lo que los otros piensan? ¿Llego a la altura de excelencia, de obediencia o de buena voluntad que los demás piensan? Quizás no. Pero si todos nos lanzáramos a vivir en murmuraciones, en sí, pero mira, pero esto, pero nunca más con este, pero aquello, no. Hacer todo sin quejas y sin murmuraciones. Siempre vamos a defraudar a alguien y siempre nos van a defraudar. Nadie es perfecto. Nadie cumple todas las expectativas. Hay uno solo que cumplió y cumple todas las expectativas. ¿Quién es? No, el pastor no. Entonces, a partir de hoy voy a tener cuidado con mis quejas y con mis murmuraciones. ¿Por qué? Porque las quejas me predisponen a lo negativo, a lo malo. Disponen ya mi ánimo, mi manera de ver, mi manera de pensar a lo negativo. Ya estoy cargado de una manera negativa al estar en quejas y en murmuraciones. Cuando uno murmura, sin darse cuenta, se está sumergiendo en el área de las críticas, de mirar lo negativo, cuando empieza uno a murmurar.
lo que podría haber sido, lo que debería ser, lo que yo haría, y ya uno está con el barro hasta las rodillas, cuando empieza a hablar y a murmurar. Entonces, cuando identificamos que de nuestra boca puede empezar a salir queja o murmuración, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Eso vamos a verlo ahora bien, un poquito más adelante. Segundo tipo de pecado de la lengua, según Proverbios 16, 28, dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La crítica destructiva y el chisme realmente destruyen, separan, dividen. Y es justamente las situaciones, las acciones que Dios no quiere que sucedan. Cuando Dios nos habla de estar unidos, de estar en armonía, de estar conectados, entrelazados y de ir juntos. Y casualmente hay algo que sale de la boca que se llama crítica o chisme y destruye. ¿A cuánto le gusta que lo critiquen? ¿Cuántos estuvieron en boca de otros en crítica? Creo que todo el mundo. ¿O no? Y ya no tiene más cuero, pastor. ¿Y qué pasa? Y se mezcla un sinsabor de injusticia, de intolerancia, de impaciencia, hasta de enojo a veces. Hay una reacción innata ante la crítica y ante la mala crítica, ¿no? Porque también existe, aunque tiene mala prensa, mala fama, pero hay una crítica que tiene una buena, según el corazón de donde sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero existen todavía corazones que lanzan una crítica que te puede llegar a orientar y ayudar o a marcar algo. Escasea, pero existe. ¿Sí? Cuando te dicen, che, mirá, yo si estuviera en tu lugar, tomalo, dejalo como vos quieras, y te lo dicen bien, pero yo hubiera hecho o no hubiera hecho tal cosa porque mirá, y vos decís, sí, tiene razón, sí, la verdad que sí. Pero después está el otro, no, la verdad que vos no salís para nada, mirá lo que hiciste. Y lastiman, ofenden, hieren, ¿o no? Entonces, en primer lugar, las quejas, las murmuraciones, después las críticas que destruyen, que hacen que se caiga el ánimo, la expectativa, el entusiasmo de los demás. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta hemos apagado la motivación de mi hermano o de mi hermana? Hemos destruido el entusiasmo que tenía por un comentario. Pensá, por ahí viene alguna situación a tu mente que sin querer hacerlo salió de adentro. Pero la mala noticia es que de la abundancia del corazón habla la boca. O cuántas veces nos quisieron apagar, nos quisieron censurar y callar por una crítica, por un comentario, por un voz, pero ¿cuántas veces? ¿Qué se siente? ¿Qué sucede adentro? Claro, depende de cada uno, ¿no? Depende de la reacción de cada uno. Tercero, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos una seria batalla, una seria pelea con las quejas y las murmuraciones a partir de hoy. Y también tenemos otra seria pelea contra las críticas y el chisme. No podemos evitar que el chisme llegue a nuestros oídos. No depende de nosotros. Depende de los chismosos. Pero si llega, en el momento que llega a mis oídos, ¿qué pasa? Ya soy responsable de lo que acabo de oír y de donde me acaban de poner. Me acaban de meter en un círculo, en un plano de chisme. Me acaban de contar X cosas. No voy a poner ejemplo porque voy a caer en mi propia trampa ahí. Pero en el momento que yo escucho y me identifico y me doy cuenta que es un chisme, que es una crítica destructiva, que es algo dañino, en ese momento yo ya soy responsable, como dijo Vero, ¿qué hago con eso? No puedo evitar que lleguen, pero sí que cuando entren en mi mente, ¿qué hago yo? Es una opción. La otra es callarme, que continúe. Murió conmigo acá, listo, pero en el peor de los casos, continúa, sigue.
lo tomo como verdad, lo tomo como algo concreto, serio. No lo filtro, no lo pienso, no lo medito, no lo examino con la palabra y continúa. Y entré al círculo. Y sin darme cuenta estoy en un ambiente de destrucción. Sin darme cuenta. Si no, pero yo no maté a nadie. Es mucho más fino que matar a alguien. ¿Me siguen? Tercero, Efesios capítulo 4, verso 29. Dice lo siguiente. Habla de las palabras que hieren. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si alguien tiene alguna otra versión, me avisa y leemos en paralelo. O si tienen celu Biblia ahí, me pueden ayudar y buscan otras versiones. ¿Sí? Nueva traducción viviente, lenguaje actual, la que fuere. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras que hieren y hablar solo lo que edifica. Hay palabras que a veces no tienen que ver con la crítica hacia alguien, con la destrucción de alguien, no tienen que ver con un chisme, son simples comentarios, simples conversaciones como en la fila del almacén, de un banco o en el propio colectivo. Conversaciones random, cualquiera. Ahora, la típica es Milei, el gobierno, el Estado, la inflación, la economía, el dólar, son conversaciones básicas y comunes que salen enseguida cuando uno quiere hablar, o el clima, ¿no? ¿Y qué está siempre en la boca del argentino? Lo que está en el primer punto. La queja al presidente, a lo que dijo, a lo que hace, a lo que gasta, a los que echó, alcanzan los argumentos para quejarse y para murmurar, ¿o no? Entonces, se generan a veces esas conversaciones en donde nos olvidamos de que somos luz, de que somos sal y de que estamos para decirle a este mundo que hay alguien que está vivo, que hay alguien que los ama y que necesitan ser salvados de un mundo atroz. Pero nosotros a veces nos encargamos de caer en esos comentarios que, repito, no estamos ni chismeando, ni criticando, ni destruyendo a nadie como los puntos anteriores, pero estamos apagando la luz que Dios puso en nosotros, hablando de cosas que realmente no tienen sentido. Si alguien se presenta con una conversación de lo que está el dólar y la economía, es un punto especial para poder hablar de que Dios es proveedor y que hay historias de opresión, como Egipto mismo, en donde Dios mismo se mostró y liberó a su pueblo. Y que hoy en día que estamos pasando tal y tal cosa, en la intimidad y en lo personal, Dios puede hacer lo mismo. Es un punto espectacular para poder hablar de Dios. Y así con un montón de cosas. Con el clima, con la economía, con la inflación, con la situación laboral. Dios sacó de la esclavitud y trajo libertad y proveyó a un pueblo. Cuanto más alguien que trabaja, se levanta temprano y tiene esperanza. Hay miles de situaciones en las que podemos presentar a Dios en 5 segundos. Después lo que haga la otra persona es un tema de ella con Dios, pero yo lancé una palabra y cumplí y fui luz. Se puede burlar, se puede dar vuelta e irse, pero va a tener un problema con la palabra que ya entró y Dios. Y vos cumpliste con tu misión. Pero a veces que nos gusta más, por temor, por vergüenza o por ignorancia, caer en el clima, en el chisme, en el dólar, en el Milei, en que son todos iguales, que mirá lo que... Y no nos damos cuenta que la luz que tenemos la estamos apagando. Entonces, tipos de pecado de la lengua y los peligros de los que tenemos que cuidarnos, las quejas y las murmuraciones, la crítica destructiva y el chisme, y las palabras que salen de nuestra boca. Una más, en Proverbios capítulo 15, verso 1, si alguien lo tiene, y esta es más común. De esta no se salva nadie. Dice así Proverbios capítulo 15, verso 1.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Repito, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto tiene que ver con las respuestas impulsivas, ¿no? Cuando nos vienen con un cuestionamiento, con alguna situación, y está en nosotros el qué sucede después. La Biblia es muy clara y dice, ante una situación tal, una respuesta blanda aplaca, apaga, disminuye la ira, el enojo. Pero una respuesta áspera, una respuesta difícil de digerir, sube el nivel de violencia, todo lo que había en el corazón de la otra persona que lanzó cierta violencia en sus palabras, sube, aumenta. ¿Y en qué termina? En algo que no queremos. Entonces, siempre que venga una situación donde te hablen de una manera violenta, despectiva, humillante, lo que sea, y vos podés identificar, tomate 2 segundos para identificar, no lo que te dijo, lo que te está queriendo decir, qué hay detrás de esas palabras, qué salió de su corazón. Porque lo importante es no que te digan tonto, sino el odio que salió de su corazón cuando se dirigió a vos. Eso es lo que hay en su corazón. Odio, envidia. Y contra eso peleas, no contra una palabra que diga tonto. Tu papá, tu hermano, tu tío te puede decir tonto y vos lo vas a tomar, no está tonto, pensá bien. Y uno como que, pero cuando te lo dicen mirándote a los ojos, gruñendo los dientes, y vos te das cuenta que no es solo una palabra, ahí vos tenés que pensar, porque si vos lanzás una respuesta, una reacción áspera, ¿qué va a hacer? Según la Biblia va a ser que es como tirarle nafta al fuego. Va a subir y las cosas no van a terminar bien. Y aunque no lo creamos, también somos responsables. Porque la Biblia nos está diciendo que somos responsables de lo que sale de nuestra boca. O agua dulce o agua salada. Si hablas de una manera comensurada, prudente, entendiendo lo que sucede en el plano espiritual, es decir, que si vos respondés de esta manera, la cosa va a subir y se va a empeorar. Pero si vos respondés de otra manera, siendo prudente, teniendo herramientas, recursos y entendiendo el plano espiritual, vas a evitar un conflicto, vas a pagar un conflicto y hasta vas a poder ganar una persona. Entonces, en esos 2 segundos, 3 segundos de lo que llega a la cabeza y sale por la boca, hay una victoria o una derrota. Depende de vos, de tu sabiduría, de tu autocontrol. Por eso estamos hablando de la madurez cristiana y de la importancia del autocontrol. Una persona inmadura respondería violentamente, diría lo que siente y se irían a las manos, ¿o no? Y todo terminaría con sangre. Pero una persona madura, sabia, inteligente, que entiende la palabra y que sabe leer el plano espiritual de lo que está sucediendo, entiende lo que le acaban de decir, lee lo que sale del corazón de la persona y lo aplaca, lo termina ahí. Y la otra persona se queda con, si no, estuve re mal, se queda con la culpa, porque la ira se aplaca, el furor baja. ¿Me siguen? Y lo que el diablo, Satanás, el infierno, el mundo inflamó en él para hablar, se desinflama por tu respuesta. Todo esto sucede en el plano espiritual. ¿Se habían dado cuenta alguna vez? ¿Les pasó, lo ven en alguna situación? ¿Propia o ajena? ¿Lo han visto? Tenemos que decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a responder. Vamos a ir a un texto que nos va a abrir un mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y acá presten toda su atención. Santiago capítulo 1. Habla de hacedores de la palabra. Dice así, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Repito, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Acá nos habla de tiempo, nos habla de oír y de responder. Y hay cosas que suceden desde que oímos algo, ingresa a nuestra mente, a nuestro cerebro, acá al campo de batalla, y viene el tiempo de responder, de analizarlo, de pensar y responder. Y todo eso sucede en milésimas de segundos. Todo lo que oímos y entra a nuestro cerebro produce o una alegría, o un bienestar, o una tristeza, o un enojo, según lo que haya entrado a tu mente. Si entró un insulto, te va a lastimar, te va a ofender o te va a enojar. Si entra un halago, un elogio, un cumplido, te va a causar bienestar, te va a causar cierto gozo, alegría, y según lo que te cause va a ser la respuesta. Vas a devolver, pero vos también, no, gracias, fue un placer, un gusto hacer trato con vos, la verdad que la pasé genial. Vas a devolver según lo que sentís. Pero si es el primer caso, que te agreden, que te insultan, que te humillan, te subestiman, te tratan como si nada, esa reacción también va a lanzar una respuesta. ¿Qué vas a decir? Depende cómo te agarre o no. Bueno, ese tiempo entre que entra algo, te causa una reacción, una emoción que se enciende, y luego empieza el momento crucial donde vas a abrir la boca y vas a devolver, vas a darle a la persona una devolución de lo que ingresó y lo que te hizo sentir, es un momento clave en la Biblia. Dice la Biblia, sed prontos para oír, está presto, estate atento a oír. Y dice, tardos, tomate el tiempo, detenete, tardos para hablar, tardos para irarse. O sea, escuchá y poner freno. Analizá, pensá, deducí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que realmente te quiso decir? ¿Qué encontraste que produjo en tu vida? ¿Qué pasó? Pensá, son milésimas de segundos, ¿eh? Con toda la furia, 2 segundos. Con regalo y todo. ¿Qué vas a hacer? En ese plano, que es todo mental, está todo acá, está cómo estás, tu estado de ánimo, la sabiduría, el grado de madurez, y hay una ensalada de frutas de factores que hacen que formules una respuesta y la envíes. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para decir, bueno, a ver, es un segundo. En ese mismo momento vos decidís quién sos, si oscuridad o luz. Si azúcar, sal, pimienta, pimienta roja, negra, ¿qué es lo que vas a hacer? Es un momento. Algo que hablábamos en la clase pasada es sobre la programación neurolingüística, PNL, una de las ramas de la neurociencia, que nos habla de este momento misterioso, un momento realmente interesantísimo, que según la Biblia nos marca y nos dice que somos responsables. ¿El otro es responsable de lo que yo le diga? ¿Dios es responsable de lo que yo diga? ¿El diablo? ¿Mi hijo? ¿Mi pastor? ¿Sí? Está al horno, pastor, está al horno. El momento misterioso de la decisión. Hay un breve pero crucial momento casi imperceptible entre el pensamiento y la palabra hablada. Una especie de puente de conciencia donde podemos ejercer control. Digan conmigo, debo ejercer control. Me voy a parar en ese puente donde recibo lo que entró en mi cerebro y antes de que mi boca se abra, yo voy a estar ahí y voy a pensar. Voy a pensar lo que voy a decir. Porque una vez que salió, ya está.
En ese microespacio entra en juego tanto el autocontrol como la sabiduría. En esa pausa podés elegir cambiar, miren, cambiar el tono, venías hablando así como bien, y en esa pausa que algo entró, me causó una reacción y se me acerca a los labios, cambia el tono, cambia la manera, cambia la mirada, cambia el ceño, ¿cómo se llama? El ceño, el entrecejo, cambian las palabras, incluso el vocabulario, cambia la postura y hasta el silencio cambia. Todo en una milésima de segundo. ¿Por qué? Por ese puente entre el pensamiento y la palabra hablada. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden identificar? Ahí está el poder. En ese microsegundo está el poder que vos tenés. Es decir, la madurez cristiana, así, ya lo escuché un montón de veces. En ese momento se nota, se ve tu nivel de madurez cristiana. Ahí, donde te importa más que la otra persona se entere lo que sentís, decirle lo que querés decirle, o no te importa porque te importa agradar a Dios y responder a que vos sos luz y que vos sos de otro nivel. Entonces, ahí se ve la madurez. Ahí está el poder. Todavía no lo dijiste y podés decidir no hacerlo. Está en tus manos, o en tus labios, mejor dicho. En ese microsegundo entre el pensamiento y la palabra se establece un altar de decisión. Un altar de decisión. Qué interesante. Es un microsegundo, es un momento, pero es un altar de decisión. ¿La Biblia nos dice acaso que nos presentemos como sacrificio vivo? Ese momento es un altar de decisión. Mateo, como leímos hace un comienzo, 12, 36, 37, decía que vamos a dar cuentas. Dios nos va a hacer responsable de toda palabra que sale de nuestra boca. Es decir, y bueno, pero no, tuviste el tiempo para pensarlo, tuviste un segundo para callarte, un segundo para cerrar tus labios, un segundo para... Ahora vamos a ver todas las cosas que podemos hacer en ese momento y decidiste hablar. Entonces sos responsable, nos va a decir Dios. Allí se define si edificamos o si destruimos. Ahí se decide. Según mi grado de sabiduría, de madurez, ahí decido si edifico, mejoro la relación, mejoro mi conducta o si destruyo lo que había. Es un segundo que yo decido. En PNL se considera que el lenguaje es una manifestación de nuestros mapas mentales internos. Antes de hablar, el cerebro codifica lo que vamos a decir a través de representaciones internas. Esto creo que lo mencioné al final de la clase anterior, que el cerebro recibe imágenes, sensaciones, lo traduce en emociones, recibe sonidos y un montón de cosas que entran por los sentidos, imágenes, sonidos, olores, y el cerebro lo traduce en sensaciones y después viene el traslado hacia la boca donde quiero poner en palabras lo que siento, quiero poner en palabras lo que veo, lo que hay en mi mente. Y ahí es donde a veces sucede esto que hablábamos la clase pasada de lo tengo en la punta de la lengua, que en realidad no lo tengo acá, lo tengo acá, y no te lo puedo expresar en palabras. Lo veo, lo tengo ahí, pero no sé cómo decírtelo. Es así, es grande, es rico, es jugoso, tiene hueso, es de lo más rico, pero no, un asado, eso, un asado. Entonces, tenemos imágenes en un plano mental y luego se traducen en palabras. Ese puente entremezcla sensaciones, emociones, mi estado de ánimo y a veces las palabras salen como no las pensamos o como no querríamos. Ese momento de lucidez es real y se trata de una etapa donde todavía no se ha disparado la acción verbal y ahí podemos intervenir conscientemente. En PNL, en programación neurolingüística, esto se relaciona con tres cosas. Uno, el estado interno. Digan conmigo cómo me siento en ese momento. El estado interno. Dos, la intención. ¿Qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero lograr con lo que voy a decir? Y tercero, el marco mental.
cómo estoy percibiendo la situación, cómo estoy interpretando el contexto de la situación. Son las tres cosas que interfieren en todo este puente. Mi estado interno, la intención y el marco mental. Entonces, me dicen tal cosa, sea buena, sea mala. Vamos a lo malo. Es lo más práctico y se puede diferenciar mejor. Lo que va a salir desde que entró a mi mente me causó una reacción, una emoción, y se está trasladando rápidamente a mis labios. En ese momento hay una mezcla entre mi estado interno, vengo pero con un día que... O al revés, vengo con un día bárbaro, todo de 10, todos tildes, 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 tildes. Entonces, mi estado interno está allá, en el prime. Entonces, va a ser más fácil que yo responda de una mejor manera porque me agarra bien. Pero si es lo opuesto, que te chocaron, te robaron el celular, no te pagaron, y encima, no sé, y lo primero que te pase. ¿Me siguen? Entonces, me acuerdo de esta serie de Relatos Salvajes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la de Ricardo Darín, era Bombita? Cuando le sacan el auto. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Mi estado interno principalmente, cómo vengo, cómo estoy, la intención de lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero hacer realmente, y ahí es donde Dios pone su ojo. ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué estás queriendo hacer? Y tercero, ¿qué estás leyendo? Porque hay veces que leemos mal. Hay veces que leemos mal. No es lo mismo tener una persona que te está agrediendo gratis porque no te quiere, porque vos sabés que te odia, te detesta, no puede respirar el mismo aire que vos, o porque es una persona que vos sabés que está mal, hoy está mal, que está atravesando una situación re complicada y está mal. Tu interpretación de tomártelo personal, de estar susceptible, o de saber leer el marco, es decir, ¿cómo le voy a responder si le está pasando tal y tal cosa? Eso es saber leer la situación. Y saber que ¿qué necesita? Necesita un poco de paz. Necesita desahogarse. Entonces, mi lectura, si se quiere, mi buena lectura, va a ser que yo no caiga en esta trampa y que no genere una situación más compleja, porque voy a ser responsable. ¿Me van agarrando? ¿Me van siguiendo? Mi estado interno, mi intención y cómo interpreto la situación están mezcladas en este puente del pensamiento a la palabra hablada. Va a pasar por estos filtros. Entonces, fíjense qué importante es mantenerse en una postura siempre positiva, optimista. Por eso, y no es casualidad que la Biblia dice que pensemos siempre en lo bueno, en algo de buen nombre, en lo honroso, en lo que es digno de alabanza, en las cosas buenas pensemos. Siempre, que estemos pensando en lo positivo, con la mente en el cielo, con la mente en Dios, en la esperanza, en que todo se puede, en que nada es nada imposible, en que soy más que bendecido, en que soy luz, soy un bendecido de Dios. Siempre en esa posición, porque si estoy en una posición de frustración, de derrota, no sirvo para nada, lo que sea que se cruce en mi camino lo voy a estropear, lo voy a lastimar, lo voy a ofender. ¿Me siguen? Por eso es importante no esperar situaciones, sino estar siempre bien, predispuesto a lo bueno. Vamos a ver minuciosamente si alguien me dice qué hora es. Las 8. Bien. ¿Qué es este momento de decisión? ¿Qué es este momento de decisión? ¿Cómo estamos con la grabación? ¿Mile está grabando? ¿Estamos bien? En términos espirituales, es un altar invisible, donde presentas tu lengua como sacrificio vivo a Dios. Este momento de decisión, que es como un altar de decisión, es una pausa, es un altar invisible donde yo presento mi lengua como sacrificio vivo a Dios. La palabra que acabamos de leer al comienzo en Santiago 3 dice que entre todas las características y cualidades de la lengua decía que es inflamada por el mismo infierno. ¿Qué quiere decir? Y hacía la alegoría de que la lengua en el cuerpo humano es como el timón o lo que dirige un animal, un barco, una nave.
O sea que es algo que puede cambiar la dirección y el destino. Ojo, puedes venir en un día bárbaro y tu lengua hace que el timón gire para un lado y de repente te encontrás en deshonra, saliste de un círculo de bendición y encima estás contaminado, porque lo que contamina es lo que sale de la boca. Entonces, fíjense cómo la lengua es una herramienta y un recurso que Satanás y el mismo reino de las tinieblas tiene, pero en primer lugar, ¿a qué afectar? Si él logra afectar estas tres cosas, tu estado interno, con cosas que vienen de afuera, que transforman lo de adentro, si logra transformar tu intención, lo que vos deseás, lo que vos querés, y logra que no interpretes bien las situaciones, porque si no estás bien, no vas a ver bien, no vas a interpretar bien, es regla de tres simples, es fácil que él va a inflamar un poquito tu lengua, y no vas a tener autocontrol ni dominio y tu altar se va a caer. Es sencillísimo. Él va por esa, él tiene su ficha puesta ahí en tu lengua. Si él logra dominar tu lengua, dobla que ese puente entre lo que entra, porque todo el tiempo estamos recibiendo información, sensaciones, todo el tiempo están pasando cosas a nuestro alrededor, en el viaje, en mi casa, en el trabajo, en donde sea. Y todo el tiempo está pasando algo adentro mío. Si yo no soy buen sacerdote de lo que ocurre adentro mío, voy a estar en problemas. Salmo 141:3 dice, sea puesta guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. 141:3. Sea puesta guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Poned, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. De vuelta al 141. Antes de hablar, el cerebro forma representaciones internas. Antes de hablar, el cerebro forma representaciones internas, imágenes, sonidos, emociones. Luego las codifica en palabras. En ese espacio podemos ejercer control consciente. La lengua es una herramienta profética. El control sobre ella no es solo moral, es espiritual y es creador. Yo con mi lengua puedo construir, con mi lengua puedo destruir. No pensando en los demás, hablo de mí mismo. Yo con mi lengua puedo construir o puedo destruir lo que viene para mi vida. Ahora sí, vamos a ver rápidamente, entrando a la recta final, las técnicas de autocontrol verbal según la programación neurolingüística. Porque sí, todo hermoso, hemos visto el panorama y todo lo que sucede, pero vamos a ver algunas técnicas de autocontrol. Se llaman anclajes. ¿Qué hace un ancla? Te detiene en este momento, ¿no? Te deja estático ahí. Esto tiene que ver con usar gestos o palabras internas para recordar, calmarme antes de hablar. 3 por lo menos. Yo traje las más representativas, las que podemos interpretar más fácilmente. 1, reencuadre. 2, modelado. Y 3, interrupción de patrón. Primero, reencuadre. Creo que las tienen en el manual. Reencuadre tiene que ver con cambiar la interpretación de una situación para no responder desde la emoción impulsiva. Lo reencuadro. Es lo que le acababa de decir de que puedo interpretar la situación de que la otra persona no me está queriendo lastimar realmente, sino que está teniendo un mal día, está atravesando una situación muy complicada, que si yo estuviera en su lugar, también estaría mal quizás. Entonces, no me quedo con lo que me dijo, sino que lo reencuadro, entiendo la situación e interpreto de otra manera. Es necesario un ancla para eso, porque a nadie le sale decir, bueno, pobres, a todos, entra una reacción y enseguida quiere abrirse la boca. Pero en ese momento es donde yo puedo, si tengo la práctica de hacer un anclaje, decir, y es un segundo donde uno piensa y decide, que cuanto más lo ejercitamos, más fácil se vuelve, y cuanto más mal reaccionamos, más difícil es volver a hacer lo correcto. Esto
El segundo es el modelado, es imitar a personas que manejan con sabiduría las situaciones o palabras. Es decir, por ejemplo, yo quisiera ser como mi pastor, que cuando pasa esta cosa o pasa tal cosa, una situación así, el tipo se queda callado, el tipo no responde. O el tipo hace tal cosa, o la hermana tal, o fulano, o el líder, o quien sea, haría tal cosa, o responde de esta manera. Entonces hay un modelado, hay una referencia, ¿sí? Y yo cambio por un referente. Trato de adaptarme a lo que recibo de un referente. Es un anclaje, es decir, bueno, no voy a tomar de referencia al mismo Jesús o a una persona de carne y hueso. Y el tercero es la interrupción de patrón. Es otro anclaje, que es hacer algo distinto en el momento en que sentís que vas a hablar impulsivamente. Decir no, y no tenés ninguna referencia, tampoco te interiorizaste en cambiar la interpretación, sino que directamente es freno de mano, tirar el ancla y hacer algo diferente. Algunos cuentan hasta 100, otros miran para otro lado, otros silencio, sea lo que sea que quiere salir de la boca, que se ve que hay cosas que quieren silencio y otras no te contesto, me voy. Hay un montón de cosas que podemos hacer, respirar profundo, otros se tocan el índice con el pulgar, que dicen que les da paz, otros, no sé, dicen, Dios mío, diferentes, pero interrumpo el patrón de lo que va a salir, de lo que quiero hacer, lo interrumpo con alguna técnica. ¿Sí? En mi caso yo tengo una ley, una regla, que es, no en el chiste, cuando, por ejemplo, hace un ratito estábamos bromeando, hablo de cosas serias, ¿no? Hablo de algo real. Llamarme a silencio. El enojo, cuando aflora la ira, el enojo, la bronca, por lo que sea, automáticamente, por experiencia de la vida misma, presiono el botón de silencio. Porque si hablo, soy muy colérico. Entonces, silencio. 10 segundos, 1 minuto a veces. Hasta que yo me puedo dar cuenta que lo que voy a decir, lo que voy a responder, está garantizado, no va a matar a nadie. Obviamente, años atrás, he ofendido, he lastimado, he dicho cosas de las que uno después se arrepiente. Pero uno va aprendiendo y va generando ciertos recursos o técnicas que son garantía para no lastimar, ofender o hacer más daño. ¿A cuántos le ha pasado? Tal cual. ¿Alguien quiere mencionar cuáles son sus anclajes o técnicas o lo que lo puede, o cuáles son sus herramientas de autocontrol? Y a lo mejor después, con tu razón, de nada, voy a esa persona y digo, y a veces no, y a también me meto más en tu casa, trabajo también, que a veces un trabajo que ya, eso me voy, vuelvo, pero por tiempo, Lleva tiempo, pero ahí se ve el trabajo en uno mismo, el esfuerzo, a veces el sacrificio, mezclado con sabiduría, con entendimiento de lo que la palabra nos dice, y ahí se va produciendo la madurez, situación tras situación, año tras año uno va creciendo. No somos ninguno de nosotros los mismos que hace 5 años atrás, 10 años atrás, no somos los mismos. Y tampoco vamos a ser lo mismo que dentro de 5 años, vamos a ser mejores. Bien. Eso esperamos, ¿no? Para terminar, el autocontrol de la lengua tiene mucho respaldo en las escrituras. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.
Está dicho por la palabra del Señor. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Santiago 1:19, lo que acabamos de leer. Sed prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Es exactamente ese tardos para hablar el espacio donde la PNL, Programación Neurolingüística, sugiere que podemos intervenir. ¿Creen que podemos intervenir? Si fuera algo que no tendríamos control, no deberíamos ser responsables. Pero si Dios nos dice que somos responsables por eso, es porque tenemos la decisión final. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Destruyo o construyo? ¿Edifico o derribo? Es nuestra decisión. Por último, ¿estamos en 8 y 10? Bien. Y 20 entendí. Bien. Últimos 5 minutos. ¿Qué ocurre en esa fracción de segundo a nivel neurológico? ¿Qué ocurre? La corteza prefrontal, la corteza que es la parte racional del cerebro, procesa el pensamiento y evalúa si es adecuado verbalizarlo. Es decir, acá estás al horno. O sea, porque entra la parte racional, no es solo impulsividad, no es solo reacción, sino que hay una parte racional que trabaja en conjunto con esto. Procesa el pensamiento, o sea, que tu mente es consciente y es responsable de lo que acaba de ingresar, lo acabas de analizar, ya estás avisado, ya sos consciente de lo que te produjo, de lo que sentís y lo que tenés ganas de decir, ya sos responsable 100%. Y a nivel neurológico hay una evidencia. Si estás enojado o impulsivo, escuchen bien, si estás enojado o impulsivo, la amígdala emocional puede dominar y lanzar la palabra sin filtro. Por eso les digo, el enojo es una autopista resbaladiza donde no te da tiempo. Cuando te manejas con enojo no tenés tiempo para analizarlo. ¿Te ha pasado? No te da el tiempo. Si estás entrenado espiritualmente y mentalmente, con estos anclajes, estas herramientas, es decir, detecto que la voy a embarrar, entonces ancla, y busco una referencia, cambio la interpretación de la situación o cambio el patrón, pero hago algo, porque soy responsable al fin. Si estoy entrenado espiritualmente y mentalmente, el prefrontal frena la reacción, la parte racional. Frena, es decir, no, la voy a destruir, se lo merece, ella empezó, o él empezó, o esto está con un moño, en bandeja. Pero rompo la relación, se va todo al tacho. Soy consciente de lo que va a producir mi palabra o mi reacción. Me hace consciente y me permite elegir una respuesta. Esto sucede a nivel neurológico. O sea, lo que yo les dije en la clase pasada, es conocimiento, es luz, te ayuda a interpretar mejor, a verte, pero la parte mala, el otro lado de la moneda, es que a partir de hoy no tenés excusas en lo que puedas llegar a decir. Hasta ayer, el que no lo sabía, como que sí, bueno, seguía siendo responsable, pero con una vela ahí media encendida. Ahora tenés un reflector que te alumbra y te dice, sos conocedor y tenés el entendimiento para saber lo que vas a decir, lo que vas a hacer y todo. Entonces, estamos al horno. Este tema es como tener una flecha tensada en el arco, tener la situación ahí, ¿no? Y esta mano es mi cerebro, esta mano es mi reacción, esta mano son mis labios. ¿Qué hago? ¿Suelto o no lo suelto? Tengo 3 opciones. Una es soltar, otra es cambiar la dirección y otra bajar el arco. ¿Qué hago? Es tu decisión, es tu decisión. Nos queda para la clase que viene retomar un poquito y si tienen algunas preguntas y después ver la Biblia y ese momento de decisión y después cómo ejercitar este momento a través de 3 prácticas. Y después, bueno, cómo cambiar nuestra manera de hablar según la Biblia y algunas preguntas de reflexión. Pero, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Repito, pueden tomar nota, anotar sus preguntas y la clase que viene que vamos a
retomar y terminar este tema, pueden hacer todas las preguntas que quieren, pero si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. ¿Qué le pareció? Ahí salta el chismoso. Dice, no. ¿Sabían esto? ¿Lo habían visto? Es interesante. Todo lo que la Biblia dice y a veces no nos damos cuenta. Bien, oramos. Oramos a Dios. Terminamos con la grabación y nos encontramos en la próxima clase.